Bendiciones, ¿cómo están? Qué bueno poder saludarles. Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes otra reflexión de la palabra. Siento que la palabra es el mejor regalo que nosotros tenemos en la vida, que hay que atesorarlo, que hay que guardarlo, meditar en ella para que las cosas nos salgan bien. Cuando hablo de que las cosas nos salgan bien, no estoy hablando de que las cosas salen como nosotros pensamos que están bien, sino que salen de acuerdo a la voluntad y el propósito de Dios para la vida nuestra. Porque para cada uno de nosotros Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. Ahora, conocerlo lleva tiempo, lleva bastante tiempo, porque Dios tiene que desligar nuestra mente y nuestro corazón de todas las ideas equivocadas que se han ido formando a través de la vida de nosotros. Todo eso que nosotros pensábamos que era lo correcto, lo que nos convenía. Y poder entrar en ese plan que Él tiene para cada uno. Y me gusta mucho hablar acerca de la fe, porque dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, si nosotros estudiamos todo lo que habla en esos capítulos de Hebreo 11 acerca de la fe, nos damos cuenta de que la fe le ayudó a las personas a mantenerse firme en medio de las tribulaciones, en medio de los conflictos, en medio de las situaciones difíciles. Y que la fe es esa convicción que nos ayuda a tener esperanzas. Ahora, ahí hay puntos claves. Dice que muchas personas no vieron el cumplimiento de lo que se les había prometido. Quizás por razones que nosotros desconocemos, pero sí hubieron hijos o descendientes de estas personas que pudieron ver ese cumplimiento. Quizás venga a nuestra mente escuchando esto, y entonces, ¿por qué creer? Mire, el mundo espiritual es un mundo complejo para entenderlo de manera natural. Pero Dios en su gracia ha querido que nosotros entremos en esa fe, en esas dimensiones de fe. Ahora, Dios tiene propósitos. Un propósito importante para nosotros es la salvación. Y si nos mantenemos en Dios hasta el final, vamos a ser salvos, sin apartarnos, sin vivir una vida como a nosotros nos parezca, sino como Él la trazó en la Biblia. Cuando no conocemos a Dios, nos parece que es bien difícil vivir así como Él enseña. Porque de repente nosotros, como le digo, nuestra mente ya tiene patrones, ya tiene formas de ver la vida y de pensar que esa es la manera correcta de vivir. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, esa palabra nos corrige y esa palabra nos alinea a su voluntad perfecta. Y es maravilloso cuando nosotros podemos experimentar el vivir en su voluntad. El vivir en su voluntad también no significa que no van a haber tribulaciones o que no vamos a pasar angustia, ¿verdad? Porque si hubo uno que vivió en su voluntad al 100% fue Jesús. Y si nosotros vemos su vida, lloró, se entristeció, fue atacado, fue criticado. Y finalmente, pues dice que tuvo que entregar su vida por nosotros, porque era la única forma de salvarnos, de poder redimir nuestra alma. Entonces, hoy por hoy, nosotros podemos
disfrutar de una libertad por ese precio que Él pagó en aquella cruz. Ahora, a nosotros nos toca de repente vivir algunas situaciones que van a parecer injustas, que humanamente hablando no tienen sentido, pero cuando entendemos la esencia y el extracto de la fe, nos damos cuenta que todo al final nos va a ayudar para bien. Lo que un día pareció una tragedia que iba a terminar con nuestro corazón, por así decirlo, ¿verdad? Porque es ahí donde sentimos el dolor. Nos damos cuenta que eso más bien es lo que al final nos va a hacer fuerte, porque nos va a llevar a ensancharnos interiormente. Mire, hay un pasaje de la Biblia tan bonito, a mí me gusta mucho, que dice en Primera de Juan 5:4. Dice, porque todo lo que nace de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es la fe, dice, la que le hizo que Abel diera una mejor ofrenda que su hermano Caín. Es la fe la que hizo que Daniel abriera sus ventanas y orara 3 veces al día, aun cuando él sabía que por maldad algunas personas habían hecho un decreto en contra de eso. Es por la fe que Abraham decidió creerle a Dios y obedecerle, aun cuando parecía que no había esperanza. Entonces la fe es lo que ha llevado a muchas personas a mantenerse en medio de esos disturbios que se crean en la vida. Porque yo creo que todos nosotros, si pudiéramos vernos de manera espiritual, se verían nuestras cicatrices, se verían las cicatrices de todo aquello que nos hirió, que nos dañó, que nos hizo muchas veces cuestionarnos de por qué pasan ciertas cosas. Y no hay una explicación, ¿verdad? No hay alguien que pueda explicar y decir esto pasa por esto, por lo otro. No, hay muchas cosas que nosotros desconocemos. Meditando en la palabra, he podido ver que dice que Dios ha revelado lo que Él ha querido. Pero hay cosas que están guardadas en su secreto, que quizás en su momento Él las dé a conocer, ¿verdad? Como por ejemplo a Daniel le dijo que sellara el libro y que habían cosas que él no podía escribir de lo que Dios le había mostrado. El apóstol Pablo también dice que fue llevado al tercer cielo y se le mostraron cosas que no le era permitido darlas a conocer. A Juan en el Apocalipsis dice que escuchó que las trompetas empezaban a dar sonido. Y cuando él iba a escribir, le dijo el Señor, no escribas eso. O sea, hay muchos misterios que Dios ha reservado para su tiempo, para su momento. Y así es la vida espiritual, o sea, en parte conocemos, como dijo el apóstol Pablo, y en parte profetizamos. Si tratamos de entender a Dios de una manera natural, nos vamos a frustrar porque es imposible. Dice que el hombre en la sabiduría no ha podido conocer a Dios. Hay personas muy inteligentes, personas admirables, personas que han inventado muchas cosas, pero la inteligencia no les ha permitido entender a Dios de la manera que Dios es, ¿verdad? Porque entenderlo y conocerlo es por medio de una revelación que no tiene que ver de repente con la inteligencia humana o con las facultades o habilidades humanas, sino que Él en su misericordia nos da un espíritu entendido, un espíritu que puede conectarse con Él.
Entonces la fe nos lleva a nosotros a tomar acciones que agradan a Dios. Porque sin fe dice en la Biblia que es imposible agradar a Dios. Cualquier persona que le falta la fe va a empezar a dudar, a murmurar y a tener actitudes que terminarán alejándolo de Dios. Porque si nosotros estudiamos la historia bíblica, vemos que por la falta de fe muchas personas no pudieron ver cumplidas una promesa. Entonces, para nosotros es importante que entendamos este punto. Ser personas de fe no significa que no vamos a tener conflictos. Ser personas de fe no significa que vamos a ser aceptados por toda la gente o queridos por todos. Ser personas de fe no significa que no vamos a llorar o no nos vamos a angustiar. Ser personas de fe no significa que vamos a vivir en una burbuja, que vamos a ser intocables. No. Ser personas de fe lo que nos garantiza es una victoria. La victoria de poder caminar en esta tierra y abrirnos paso en medio de todas esas situaciones que nos van a debilitar. Porque como dijo aquel hombre que tenía mucha fe y que fue llevado al cielo y que pudo ver el trono de Dios y que dijo, mejor quisiera estar allá, pero por causa de la iglesia mejor estoy acá. Que muchas veces se sentía derribado, pero no destruido. Porque toda persona que quiere hacer las cosas bien siempre va a encontrar oposición. Hay personas que ven la fe como algo raro, como algo innecesario, como algo de lo que no se debería hablar. Porque ellos han entendido de manera distinta lo que es la fe, lo que es creer en Dios, lo que es dejar que Él sea el que guíe el corazón, los pensamientos y nuestra voluntad hacia un propósito específico. Porque no podemos ser personas que estén viviendo solo por vivir. Hay mucho que hacer. Pero a veces nuestra mente está embotada. Nuestra mente está cerrada. No tiene acceso a esa revelación. Y según nosotros vemos en la palabra, hay algunas situaciones internas que nos impiden avanzar. Y una de ellas es los argumentos. Un argumento en la mente muchas veces nos impide poder captar lo que el Espíritu Santo quiere decir. Dice la Biblia que en una ocasión hubo un hombre que era de la sinagoga, un principal, que invitó a Jesús a comer a su casa. Y cuando Jesús entra, llega una mujer pecadora que se le tiró a los pies a Jesús y lloraba, y con su pelo le secaba las lágrimas. Un argumento inmediatamente toma control de la mente de aquel hombre y dice, si este fuera profeta, supiera quién es esta mujer que le está tocando. Y Jesús le dijo, yo sé quién es ella. Y le dijo a Jesús que al que más se le perdona, más ama. ¿Por qué? Porque los argumentos toman de nuestros pensamientos y lo convierten como en un muro, en un punto de vista que no nos deja captar la esencia de lo que es Dios. Dios siempre dijo, misericordia quiero. Y si nosotros vemos a lo largo de la palabra, Dios aborrece a las personas que se sienten superiores a los demás.
Él siempre quiere que nosotros tengamos el concepto correcto de lo que somos, sin menosprecio, sin odio, sin ¿cómo le diría? Sin ver de menos a los demás. Porque todos somos almas iguales. Que de repente hay personas que están atadas por ciertas situaciones y eso los ha deformado y los ha llevado a tomar malas decisiones, sí. Pero cuando esas almas son liberadas, son limpiadas, son tratadas por Dios, esas vidas cambian y se convierten en instrumentos de bendición para Dios. Entonces no podemos nosotros menospreciar a nadie. Caín, dice la palabra, le abrió las puertas al pecado porque no estaba haciendo las cosas bien, porque empezó a argumentar en su mente. Y miró a Abel como un estorbo para recibir la bendición de Dios. Pero el estorbo no era Abel. El estorbo era su propia forma de pensar, su propia forma de concebir las cosas. El Señor le dijo, el pecado está a las puertas. Y hasta le dijo, ¿y por qué estás enojado? Si hicieras las cosas bien, le dice, todo te saldría bien, pero su argumento lo cegó. Su argumento empezó a alimentar odio, desprecio en su corazón en contra de su hermano. Hoy es natural ver tanto odio, tanto pleito, tanto menosprecio entre seres humanos, porque eso es algo que bloquea la bendición de Dios. Jesucristo dijo, si vas a ofrendar, oiga bien, ofrendar, y tienes algo en contra de tu hermano, ve y arréglate con él. ¿Por qué? Porque Dios quiere corazones limpios. Y eso no es algo que se logra de la noche a la mañana. Porque hay resentimientos que están sembrados en nuestra alma y que han echado raíces de amargura. Por situaciones que nos tocó vivir con personas que nos dañaron. Con intención o sin intención, no lo sé. Porque muchas veces nosotros hacemos cosas sin pensar en cómo se va a sentir la persona hacia quien nosotros nos dirigimos. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos llenos de su revelación, que no tengamos estorbo, pero para eso Dios tiene que limpiarnos. Dios tiene que sacar, desenterrar de nuestro interior todo aquello que está ahí creando argumentos, todo aquello que no nos deja avanzar, que no nos deja crecer. Porque Dios quiere, mis amados, que nos convirtamos en personas útiles, que seamos esa luz en medio de las tinieblas, que seamos esa sal en medio de las tinieblas, que seamos esas personas con las que se puede hablar sin andarle descubriendo el secreto a las demás personas, que seamos esas personas con las que se puede hablar y de la que no salga menosprecio ni crítica, sino misericordia, y podamos orar y podamos aconsejar, no con nuestra propia sabiduría, sino con esa sabiduría que viene de lo alto. Esa sabiduría que dice la palabra, que el sabio, aún a sus enemigos, hace estar en paz con él. Esa sabiduría que no se aprende en una universidad ni en una escuela, porque viene directamente del trono del Padre. Esa sabiduría que se derramó en aquella cruz y que murió por nosotros. Esa sabiduría que fue reservada, dice la palabra, para nosotros. Porque el mundo se perdió en el pecado, se perdió en los pleitos, se perdió en los vicios, se perdió en el odio, se perdió en el rencor, se perdió entre tanta podrición que hay en esta tierra. Pero esa sabiduría viene a rescatarnos, a convertirnos en personas diferentes, personas distintas, personas que saben
que tienen que tener cuidado cuando van a hablar. Cuando van a expresar lo que sienten, tienen que hacerlo con sabiduría. Y mire, hay tanto que aprender de la palabra, que podríamos pasarnos horas y horas leyendo y deleitándonos y aprendiendo y creciendo. Pero necesitamos esa limpieza espiritual. Necesitamos que el Señor empiece a sacar todo aquello que puede llenarnos de argumentos, todo aquello que no nos permita poder ver lo que Él es y cómo Él es, sin tener interpretaciones humanas, que la interpretación venga del Espíritu. Dice la palabra que Juan empezó a llorar porque se hacía la pregunta de quién podría abrir el libro y desatar sus sellos, y él empezó a llorar. Y uno de los ancianos que estaba ahí le dijo: no llores. Y miró al Cordero convertido en un león. Aquel que vino con toda humildad, con todo amor, a derramar su vida por nosotros. Ya no era un simple corderito, era un león que se enfrentó a las potestades, a los principados, a todo gobernador de las tinieblas para rescatarnos. Pero para poder entender la profundidad de esto, nosotros tenemos que pasar un tiempo siendo sumergidos en la palabra, lavados en la palabra, limpiados en la palabra, suministrados con el poder del Espíritu Santo, metiéndonos en esa presencia de Dios a la que vamos, amados, cuando hay un deseo de cambiar, cuando hay un deseo de ser diferente, cuando queremos ser esos instrumentos útiles, cuando ya dejamos de pedir por lo que nosotros queremos y empezamos a decirle qué es lo que usted quiere. Así como hizo Pablo cuando lo botó a aquella luz del caballo y le dijo: ¿quién eres? Y le dice: yo soy Jesús, contra aquel que tú te has levantado. Y le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Desde ese momento, dijo, Pablo abandonó todo lo que en su corazón lo iba motivando. Y él le dijo: ¿qué quieres que haga? Y dice que se fue 3 años al desierto a buscar esa revelación, a decir: ¿qué es lo que quieres que haga? Y cuando él regresa de aquel desierto, cuando él regresa de aquel tiempo de intimidad, de soledad con Dios, él venía con una visión. Y es maravilloso. No venía al 100, porque Dios nos va perfeccionando poco a poco. La perfección va a depender mucho de nuestro deseo de cambiar, de nuestra entrega, de nuestra rendición, porque van a haber momentos donde vamos a tener que decidir qué es lo que yo quiero y qué es lo que el Padre quiere. Y si usted quiere triunfar en la vida con ese llamado que usted tiene, con su familia, con todo lo que usted tenga, entre más esté entregada a la voluntad de Dios, mayor va a haber el respaldo de Dios en su vida. Así que eso es lo que yo quería compartir con ustedes hoy. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que ponga en sus corazones el querer como el hacer la voluntad, y nos vemos en un próximo encuentro donde vamos a seguir hablando de la bendita palabra de Dios. Bendiciones.